Existe un enfoque pasado sobre los suelos, ¿no? Está centrado principalmente en lo que es el manejo de la fertilidad del suelo. Este enfoque busca principalmente mejorar la economía del productor a partir de la mejora de la productividad de los cultivos. La búsqueda de soluciones en este enfoque la hacen especialistas en suelos y fertilidad. El saber técnico se antepone al saber local. Las soluciones principales en este enfoque pasan por la mejora del nitrógeno, fósforo y potasio de los suelos principalmente. Este enfoque no considera el contexto social y agroecológico. En contraparte, existe un enfoque actual que se centra en el concepto de manejo de la salud del suelo. Este enfoque actual, que más o menos nace en los años 90, mediados de los 90, lo que busca es mejorar los medios de vida a partir de la mejora del sistema productivo, donde el suelo es la base. Este enfoque reconoce el conocimiento local, entiende el contexto, promueve la participación activa de los actores y busca soluciones mucho más participativas. La búsqueda de soluciones en este enfoque es monitoreada por un equipo interdisciplinario conformada por especialistas en suelos, fertilidad, cientistas sociales, economistas, etc. Las soluciones pasa por mejorar la salud del suelo para aportar a la resiliencia del sistema productivo. En este enfoque, el carbono, como elemento esencial de la materia orgánica, es tan o más importante que el nitrógeno, fósforo y potasio del suelo. Este enfoque considera al cambio climático como una amenaza directa. La agricultura convencional es un tipo de agricultura que está muy difundida en el mundo y aquí en la zona andina también la practicamos. Este tipo de agricultura es de alto rendimiento, basada en el uso intensivo de capital y de insumos externos. El centro de atención de este tipo de agricultura es mejorar la economía del productor en base al incremento del rendimiento de los cultivos. En relación al suelo, esta forma de agricultura busca incrementar su fertilidad sin considerar su sostenibilidad, o sea, tiene una visión cortoplacista. En lo ambiental, la degradación paulatina de los suelos y el fuerte impacto en la biodiversidad es el efecto, digamos, negativo, ¿no?, de esta forma de agricultura. En lo socioeconómico, esta mirada a corto plazo ha contribuido a reducir la escasez de alimento, por una parte, pero también ha creado dependencia en el uso de insumos externos, ¿no?, y hay una mayor asimetría social. A largo plazo, la degradación de los suelos es el efecto producto de este tipo de agricultura, ha generado pobreza y consecuentemente la migración. Acá podemos ver una gráfica que muestra esta forma de agricultura. Es una forma de agricultura que la denominamos extractiva porque todo lo que hace es extraer principalmente y devolver poco al suelo. Se ha roto el equilibrio entre lo que se aprovecha y lo que se devuelve al suelo. Entonces, esta forma de agricultura está deteriorando los suelos a largo plazo. Otro concepto importante es la resiliencia del sistema productivo. ¿Qué es la resiliencia del sistema productivo? Lo entendemos como la capacidad del sistema para conservar sus relaciones y funciones, su estructura organizativa y su productividad después de una perturbación o cambio. En un sistema productivo, el corazón
del sistema productivo es el suelo. El suelo es el que le da vida al sistema productivo. Luego viene el agua, el cultivo, y está luego la persona, ¿no? Los productores que viven de esto. Los componentes básicos de un sistema productivo son el cultivo mismo, el suelo y el agua. Existe una dinámica entre estos tres elementos, y el hombre lo que hace es manejar el cultivo, administrar el suelo y hacer una gestión y un manejo más efectivo del agua. Entonces, en resumen, estos son los tres elementos importantes o los componentes básicos de un sistema productivo. Otro concepto importante que debemos entender es la salud del suelo. Y he aquí entender que el suelo es un ente vivo, no es un ente muerto. Por eso se habla de salud del suelo, porque solamente un ente vivo puede tener salud. Entonces, como concepto de lo que es salud del suelo, un suelo sano tiene una diversidad de organismos que ayudan al control de plagas y enfermedades de las plantas, forman asociaciones simbióticas con las mismas, reciclan los nutrientes, mejoran la estructura del suelo, lo que favorece a la retención de agua y los nutrientes, para finalmente asegurar la productividad de una manera sostenible de los cultivos. ¿Cómo entender y mejorar la salud del suelo? Los componentes de la salud del suelo son tres. Está lo físico, lo químico y lo biológico. Lo físico como centro o la estructura central del suelo, conformada principalmente por lo que es la textura y la estructura. Lo químico, que hace más a lo que es el almacenamiento y la disponibilidad de los elementos nutritivos que la planta va a utilizar para su vida. Y finalmente lo biológico, que habla de la vida misma del suelo, ¿no? Esta vida que hace que el suelo sea mucho más dinámica, que hace que los otros elementos como lo físico y lo químico puedan ser funcionales. Todo eso depende de la biología del suelo. Acá tenemos una plantita que representa a cualquiera de los cultivos, puede ser papa, quinoa, maíz o cualquier otro cultivo en la región andina. Esta plantita es el producto final de todo lo que queremos aprovechar del suelo. Tenemos que hablar primeramente de lo que es la dinámica de los nutrientes, ¿no? ¿Qué pasa con los nutrientes, aquellos elementos que la planta necesita, que son más de 20 elementos, muchos de los cuales lo toma del suelo, ¿no? Una parte lo toma del aire, otra parte del agua, pero principalmente los elementos mayores los toma del suelo, como el nitrógeno, fósforo, el potasio y otros elementos. Entonces, la dinámica de los nutrientes lo que nos hace entender es cómo están funcionando estos elementos, ¿no? Cuál es su dinámica, como su nombre lo indica, ¿no? Para favorecer el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Luego tenemos que hablar del balance de nutrientes en una mirada mucho más amplia, ¿no? El balance de nutrientes habla de cómo entran los nutrientes a una finca, a una parcela también, ¿no? Ya sea en forma de materia orgánica que venga de los residuos vegetales, de los residuos de animales, los estiércoles, los fertilizantes químicos, etcétera, y cómo estos son también expulsados del sistema a través de la erosión, del consumo mismo por los cultivos, etcétera. A eso se refiere el balance de nutrientes. Luego tenemos que hablar de las condiciones físicas y químicas del suelo. Son elementos muy, muy importantes para entender el suelo, ¿no? La física, desde un punto de vista del manejo del
del agua, desde un punto de vista del aprovechamiento de este recurso, del movimiento del aire, ¿no? Desde un punto de vista de un mejor aprovechamiento de los recursos. Y también la parte química del suelo, ¿no? Que hace, como ya habíamos indicado, a la nutrición del cultivo mismo. Otro enfoque es hablar de la función biológica del suelo. Es otro elemento importante. La biología del suelo es el que hace que los suelos funcionen, que los suelos tengan ese dinamismo. Si no hubiera la biología del suelo, estaríamos hablando de un ente inerte, ¿no? Gracias a la biología del suelo es que podemos pensar que el suelo está vivo, está activo, ¿no? Para que funcione la parte física y química tiene que haber, o tenemos que entender muy bien lo que es la biología del suelo. Otro enfoque en el manejo de la salud del suelo es la genética misma del cultivo. El cultivo en sí mismo funciona de diferentes formas. Si podemos comparar entre especies, por una parte, y también dentro de una misma especie existen variedades que trabajan de una manera diferente, tanto con el suelo como con el ambiente, ¿no? Externo. Entonces, la capacidad que tienen muchas variedades de poder aprovechar, por ejemplo, los nutrientes del suelo es un ejemplo, ¿no? Y finalmente, en el enfoque de manejo de la salud del suelo, debemos considerar la organización de la finca, en el sentido de que el todo hace al suelo también. El todo significa el manejo mismo de la finca, de todo lo que es el predio. Estamos hablando de los cultivos, los animales, el manejo de todos los recursos en torno al suelo, que hacen que tenga una dinámica grande, ¿no? Esto es una mirada mucho más amplia en este enfoque del manejo de la salud del suelo. Ahora vamos a describir cada componente. Componente 1, la dinámica de nutrientes, que habla principalmente del impacto de los residuos de cosecha, abonos orgánicos, clima y tipo de suelos en la dinámica de la disponibilidad de nutrientes, el uso de fertilizantes para garantizar el equilibrio suelo-planta. También debemos hablar del manejo integrado de la fertilidad del suelo. Acá tenemos un ejemplo de la dinámica de nutrientes en el sistema suelo-cultivo. Podemos entender que existe algo que entra al sistema en forma de una reserva orgánica. También hay una fuente mineral que está en el suelo propiamente. Estos, a través de la actividad biológica, se tornan dinámicos en el suelo. Muchos de los elementos pasan a ser fijados, otros pasan a ser intercambiables y otros pasan a la solución del suelo, de donde aprovecha el cultivo para su alimentación. Entonces, este proceso claramente lo dinamiza la biología del suelo. Aquí hay otro ejemplo de la dinámica del nitrógeno. El nitrógeno, el origen del nitrógeno en el suelo es básicamente orgánico, a través de la entrada, ya sea en forma de residuos de cosecha, estiércoles, ¿no? Estos pasan a diferentes formas de nitrógeno en el suelo por actividad biológica, de amonio, nitritos, nitratos, ¿no? Y este último es la forma en que la planta lo asimila, ¿no? Pero también hay una forma de pérdida de nitrógeno hacia el exterior por otro tipo de microorganismos, lo que se denomina la denitrificación. Tenemos la dinámica del fósforo. La esencia del fósforo el origen es básicamente mineral, aunque orgánico es también una fuente importante. Este elemento se encuentra en una forma poco disponible para los cultivos porque está muy fijada en el suelo, ¿no?
Una gran parte del fósforo está en forma mineral. Hay una poca cantidad que está disponible para el cultivo en la solución del suelo. Por eso es necesario la aplicación de fertilizantes para satisfacer la necesidad de los cultivos. Acá podemos ver una curva que muestra la demanda del cultivo, de cualquier cultivo, ¿no?, en un tiempo. La utilización de fertilizante químico, como pueden ver, es errática porque existe una competencia entre el cultivo y los microorganismos temporales. Cuando si aplicamos fertilizantes orgánicos, si bien hay mayor estabilidad en el tiempo, pero tampoco satisface la demanda del cultivo. Entonces, la relación mineral y orgánico aparentemente es la que satisface la demanda del cultivo, y esto porque existe una actividad biológica importante que hace que estos dos elementos puedan funcionar favorablemente. Componente 2, balance de nutrientes. El balance de nutrientes permite un análisis sistémico del problema de la nutrición de los suelos. Su utilidad es a largo plazo. ¿Hay degradación o aumento de los stocks de nutrientes? Es una pregunta que normalmente se hacen los técnicos. Es una condición básica para los otros componentes. Acá podemos ver el balance a escala de la comunidad, o una región o una finca. Podemos ver cómo en un sistema cómo entran a través de los insumos, ya sean fertilizantes, abonos orgánicos, ¿no?, residuos de animales. Esto entra al sistema y cómo el sistema también lo utiliza y también lo expulsa del sistema, ¿no?, y en forma de pérdidas del sistema. Este es un ejemplo de un balance a escala grande. El componente 3, que habla de la condición física y química de los suelos, ¿no? Cuando hablamos de lo físico, tenemos que hablar de la textura, la estructura, el color, la densidad aparente, la porosidad, la capilaridad, que son elementos básicos de lo que es la física del suelo. Cuando hablamos de lo químico, hablamos de otros elementos, ¿no?, el pH, la salinidad, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, etc. Entonces, esto es lo que hace también a las propiedades del suelo importantes. La condición física del suelo, el rol de la materia orgánica en la degradación y estructura del suelo para favorecer la nutrición de los cultivos, la aireación y la retención de agua. Acá tenemos un cultivo, una planta cualquiera. El centro de esto son los agregados. El centro, digamos, de la condición física desde un punto de vista de la salud del suelo son los agregados, que están conformados por tanto los elementos minerales, la materia orgánica y la actividad biológica. Esto va a generar mayor capacidad de retención de agua, mayor movimiento del aire, para favorecer tanto a microorganismos como al mismo cultivo. Ahora, juntando todos los agregados, lo que se promueve es la estructura del suelo, ¿no? Y aquí podemos ver la formación de poros en diferentes tamaños, lo que va a permitir una mayor circulación de agua, una mayor aireación en favor de los elementos vivos del suelo. Las condiciones químicas, es muy importante hablar del sistema coloidal, ¿no?, el complejo que está formado por el coloide orgánico y el coloide inorgánico, ¿no? Esto lo que hace es retener los nutrientes que van a ser utilizados por la planta después, los retiene como un almacén. Para esto, esta interacción de tanto el coloide orgánico como el mineral es muy importante. Un suelo con mayor capacidad de intercambio catiónico va a generar mayor disponibilidad de nutrientes para la planta. Entonces, entender esto es muy importante también. El componente 4, que habla de la función biológica del suelo.
Aquí la importancia del carbón, ¿no? En el suelo, en las redes tróficas del suelo y de estas en la función del suelo. El carbono entra al suelo a través de la fotosíntesis que realizan las plantas, en este caso los cultivos, entra al sistema, es biodegradado en el suelo, ¿no? Mucha de este carbono queda retenido también, otra parte es utilizado por los microorganismos como alimento importante junto al nitrógeno y otra parte es devuelto, ¿no? El carbono a través de la respiración de los mismos microorganismos y las raíces de la planta generan. Entonces acá podemos entender la función de un cultivo, una planta en la retención del carbono para el suelo. La función biológica del suelo. La rizosfera es una zona clave en la nutrición de las plantas, ¿no? Hay tipos funcionales de microorganismos que ayudan a mejorar la relación suelo-planta. Por ejemplo, las rizobias es un ejemplo claro de cómo estas en simbiosis con las plantas pueden fijar el nitrógeno, ¿no? Que la planta posteriormente lo va a utilizar. Más allá de la función en la descomposición de la materia orgánica del suelo, los microorganismos tienen funciones específicas en el suelo. Un ejemplo es, por ejemplo, la fijación de nitrógeno por las rizobias en simbiosis con los cultivos, ¿no? Para fijar el nitrógeno en favor de la planta, también en favor de la vida en general biológica del suelo, y en retribución el cultivo se constituye como una fuente de alimentación para estos microorganismos a través del carbono del suelo. La biología del suelo es muy importante porque este es un indicador de la salud del suelo. La función biológica propiamente del suelo, se debe hablar mucho de los servicios ecológicos de los microorganismos en el suelo. Existen múltiples especies de microorganismos que trabajan en el suelo y en los que tal vez como ejemplo podemos mencionar a aquellos solubilizadores de fósforo, ¿no? Que trabajan en el suelo como Penicillium villi, bacterias también como Pseudomonas y Bacillus, que están trabajando, operando y que pueden utilizarse en beneficio de los cultivos. Componente 5, mejoramiento genético. Este componente es muy importante porque permite aprovechar las capacidades del mismo cultivo para tener un mejor uso de los suelos. Por ejemplo, aprovechar la capacidad del crecimiento radicular que puedan tener estas especies o variedades para aprovechar los nutrientes que están en regiones mucho más profundas. Otra podría ser la generación de exudados de estos cultivos para la solubilización de fósforo, por ejemplo, y entre otros ejemplos. Esto a través del aprovechamiento del material genético que tenemos de algunas especies cultivadas, como la papa, la quinoa, aquí en Bolivia. Y producto de esto hemos realizado un trabajo de investigación donde hemos comparado diferentes variedades del banco de germoplasma de papa bajo diferentes niveles de fósforo, como pueden ver en la gráfica, y hemos visto que existen dos variedades, como la llanazuna y la polonia, que han podido producir tan igual como si se hubiese fertilizado con fósforo. Entonces esto está mostrando la capacidad que puede tener algún material para poder aprovechar el poco fósforo que existe en los suelos. Finalmente, como componente 6, organización de la finca. Este es un componente muy importante porque permite a la integración de los diferentes elementos de una finca, ¿no? Ganado, cultivo, áreas de pastoreo y otro elemento, la rotación de cultivos, los descansos mejorados a través de la utilización
de leguminosas, que es una estrategia fácilmente practicable en las diferentes comunidades y donde nosotros hemos tenido muy buenos resultados.